Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre va a ser de bendición para mí y sobre todo, hermanos, de mucho desafío poder presentar delante de ti cada día la palabra que el Señor nos entrega. Digo de gran desafío porque realmente, hermanos, estamos viviendo tiempos importantes en Dios, tiempos donde como pueblo de Dios necesitamos ser equipados con una palabra revelada, con una palabra que destruya el yugo, la opresión del enemigo en nuestras vidas para que podamos avanzar en victoria. Así es que es, además de un desafío, también un privilegio porque para un tiempo como este hemos sido levantados como ministerio en esta ciudad para establecer la palabra de Dios, pero de una manera pura, de una manera radical. Así con la unción de Juan el Bautista, con la unción de Elías, una palabra no diluida, una palabra que pueda traer a la gente a esa posición en Dios en la cual necesita estar, levantados en lugares celestiales juntamente con Cristo para poder gobernar desde allí. Hemos estado tratando una serie, las fiestas de Israel. Estamos en este momento trabajando la Pascua. Y la Pascua es una de esas fiestas interesantes, porque la Pascua es una de las 3 fiestas que se celebran en la primavera. Estamos mirando entonces, en el programa anterior estuvimos hablando acerca de lo que era el Cordero Pascual y cómo Jesucristo, cómo Jesús cumple lo que es la justicia de Dios y se convierte en el Cordero perfecto que fue entregado y cuya sangre es derramada ahora por remisión de nuestros pecados. Siguiendo en el mismo tema, nos encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 5. Que el Cordero no podía tener defecto. Encontramos entonces que en Juan 1:29, que Cristo, que es el Cordero de Dios, tampoco tenía mancha ni contaminación. Pero me gusta como lo dice el apóstol Pedro, y quiero leer para ti Primera de Pedro 1, 18 al 20, porque el apóstol nos presenta en este momento a Jesucristo de una manera bien importante para nuestra fe. Y dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El apóstol Pedro está diciendo, ustedes tienen que saber, tienen que entender que ya fueron rescatados de un estilo de vida que no les conducía a nada. Luego dice, la cual recibisteis de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuimos rescatados a causa de que se pagó el precio con algo que es perecedero. Y en este caso él dice, utiliza el oro o la plata. Verso 19. ¿Cómo fuimos nosotros rescatados de una manera de vivir, de un estilo de vida sin destino, sin propósito, de un estilo de vida que no producía ni para nosotros, ni para nuestra descendencia, nada que valiera la pena? Verso 19 dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de cada uno de nosotros. Qué importante, porque el apóstol nos está diciendo que necesitamos entender que el precio que se pagó fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, como las primicias, quien fue el Cordero perfecto, entregado por el mismo Dios para suplir su propia justicia. Ahora, una de las cosas bien importantes cuando tratamos esto es que cuando estamos mirando las características del Cordero Pascual y aplicándolas a Jesucristo como el primer cumplimiento profético de lo que es la Pascua, encontramos que el Cordero tenía que ser, porque la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, que a Dios se le debía entregar el primogénito de todo hombre y también de todo animal. Y nosotros sabemos cuando se dice en el Nuevo Testamento, cuando Juan establece que el amor de Dios fue demostrado de tal manera para con nosotros, que entregó a su hijo, y ahí la palabra utiliza unigénito, porque para ese momento era el único hijo, es decir, ninguno de nosotros cumplía los requisitos de poder ser llamados hijos de Dios.
Pero una vez que Cristo entrega su vida, siendo el unigénito de Dios, y derrama su sangre, y nosotros entonces nos acogemos al pacto de Cristo por su sangre, entonces se convierte en el primogénito, en el primer hijo de muchos hijos del Padre, siendo él hermano también juntamente con nosotros. Y es interesante porque hay un principio aquí, que es que el primogénito en la carne tenía que darle lugar, cederle el paso a lo que era nacido en el Espíritu. Hay algunas analogías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que más adelante en el siguiente nivel de interpretación sobre la Pascua vamos a ver. Sin embargo, me gustaría mencionarte, por ejemplo, el caso de Ismael, nacido en la carne, luego Isaac, nacido en el Espíritu, cede la primogenitura a lo espiritual. Esaú la cede a Jacob. Y es importante porque es en este proceso, cuando nosotros vemos el principio establecido allí en el libro de Éxodo, encontramos que Dios está haciendo una distinción entre lo que es nacido en la carne y lo que es nacido en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros lo aplicamos en el siguiente nivel de interpretación, encontramos que nosotros nacemos primero pecadores, pero luego nacemos en el Espíritu, en la justicia de Dios. Somos entonces llamados hijos de Dios a causa del sacrificio de Cristo. Colosenses 1, 15 al 18, hablando de Cristo, porque cuando estamos hablando acerca de que el Cordero tenía que suplir, tenía que llenar los requisitos de la justicia misma de Dios. Colosenses, el apóstol en esta carta nos da principios que son importantes y nos dice lo siguiente. Nuevamente te digo, hablando de Jesús, dice que Él, Jesús, es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él, es decir, para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, es decir, es el primero, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La ley establecía que el Cordero debía ser el primero, no podía ser cualquiera, no debía tener mancha, pero tenía que ser primogénito. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Jesucristo es el primogénito de todas las cosas, es el primogénito de la creación, es la primicia de entre los muertos. En Él fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas subsisten, es por el poder de su palabra. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el principio de la creación. Así es que si nosotros aplicamos esta palabra en el principio, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios, y aquí dice que en Él fueron hechas todas las cosas, entonces podemos decir que en Cristo, el primogénito, fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, estamos viendo también, podemos también entonces hacer allí cambiarlo, en Cristo era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siempre estuvo desde antes de la creación, siempre ha sido y siempre será. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, es el principio. En Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Y lo dice Pablo, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Bendito sea nuestro Señor, porque Él es digno, a causa de esto, es digno de recibir la gloria, es digno de recibir la autoridad, es digno de recibir el señorío, y a Él le pertenecen todos los reinos de la tierra, a Él le pertenecen todas las cosas, porque Él es el soberano de todos los reinos. Aleluya. Dice también, el cordero debía ser macho. Encontramos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos aclara que a través de un hombre entró el pecado al mundo y que a través de un hombre también la vida, y establece dos órdenes, el primer Adán, el segundo Adán. El primer Adán de la carne, de la tierra, el segundo Adán espiritual del cielo. El primer Adán, hombre carnal, el segundo Adán, Cristo celestial. Ahora fíjate, en Romanos 5, 17 al 19, lo aclara bastante bien el apóstol Pablo y me gusta mucho. Por cierto que Romanos es una de esas cartas que nosotros necesitamos leer, necesitamos aprender porque hay mucho fundamento allí. Dice, pues si la transgresión de uno solo reinó, déjame volver a leer, disculpa. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? El cordero debía ser macho. Por el primer Adán de la tierra entra el pecado y entra la muerte. Y aquí Pablo está diciendo, si por el pecado de uno solo la muerte tuvo la capacidad para reinar sobre toda la humanidad, dice, ¿cuánto más entonces no va a reinar la vida por uno solo? Y en este caso, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Es tremendo entender esto. Si a través de uno fuimos condenados, a través de uno somos justificados, Jesucristo, a través no solamente de su vida, pero a través de su muerte y de su resurrección, nosotros hoy podemos ser llamados justicia de Dios en Cristo. Sigue diciendo el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor, que a causa de su sufrimiento, que a causa de su sacrificio, hoy somos llamados justos de Dios. Somos la congregación de los santos, la congregación de los justos, la congregación de los primogénitos, los que nos hemos acercado al monte Sión, nos hemos acercado al Señor. Nosotros somos la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo de Dios, el pueblo de Dios, de reyes y sacerdotes establecidos para traer, entonces, no solamente anunciar sus virtudes, pero para que su justicia, para que su autoridad se revele en nuestras naciones. Hermanos, cuando hablamos de una verdad tan fundamental como esta, estoy enseñando apenas, hermanos, fundamento bíblico, fundamento de nuestra fe, pero que debe ser traída nuevamente a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos teniendo enseñanzas de demonios. Te vuelvo a decir, y te lo comentaba en el programa anterior, en estos días que escuchaba a esta persona, a un líder de la iglesia reconocido, diciendo la barbaridad de que la verdad se encuentra está en cualquier parte y se encuentra de muchas maneras. Necesitamos traer nuevamente al tapete verdad fundamental como esta. Si a través de un hombre reinó la injusticia, la transgresión, a través del pecado de ese fuimos todos llamados pecadores, ¿cuánto más no va a abundar a través de uno? ¿Y quién es ese? Jesucristo. No es a través de muchas verdades, no es que la verdad se encuentra en muchas partes, es que la verdad es la persona de Cristo, es que la justicia fue suplida, fue cumplida a través de la persona de Jesucristo. Y por Jesucristo, hoy tú y yo podemos ser escogidos, llamados, y somos reconocidos por el Padre como justos y encontrados por el Padre hijos. Es una gran bendición esta realidad. Ahora, Jesucristo, entonces, como nuestro Cordero Pascual, compró nuestra liberación por el derramamiento de su sangre. Y su sangre fue entonces el pago por la pena que a nosotros nos correspondía.
sigue diciendo que el cordero debía ser sacrificado uno por cada familia. ¿Qué significa esto? La intención de Dios es que cada uno de nosotros experimente la verdad de Cristo de manera individual. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, dice de esta manera, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Por eso es que como familia es suficiente un solo cordero, un solo sacrificio. No necesitamos más sacrificio ni más derramamiento de sangre. El Señor no tiene que ser crucificado nuevamente porque somos hechos miembros de la familia de Dios. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, se nos habla del cordero. Se nos dice que tenía que ser uno por familia, uno por la nación, que era el que se entregaba una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y finalmente, esto lo podemos ver entonces cumplido al Cordero de Dios, Jesucristo, siendo entregado por toda la humanidad. El Cordero de la Pascua debía ser sacrificado entre las dos tardes. Eso lo puedes encontrar allí en Éxodo 12:6. Y me gusta en esta parte porque es interesante cuando estudiamos, porque el día bíblico empieza en la tarde, a las 6 de la tarde, y termina hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y eso lo puedes encontrar a lo largo de la palabra, pero en Génesis está muy claro cuando dice fue la tarde, la mañana, el primer día. Ahora, así como un día, el día en Dios empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día, ese día está dividido en dos partes de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y este primer bloque de 6 de la tarde a 6 de la mañana se constituye en la mañana del primer día. Es importante, perdón, en la mañana del día. Y luego de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en la tarde del día. Ahora bien, dice que en Éxodo 12:6 que el cordero debía ser sacrificado entre las dos tardes. Cuando nosotros leemos Mateo 27, 45 al 50, nos encontramos que Jesús como cordero pascual fue ofrecido a la 9ª hora. Si tú cuentas en el inicio de lo que es la tarde, las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 3 de la tarde es la 9ª hora. Y esa es más o menos la hora en la que la Biblia dice, en la 9ª hora, que Jesucristo muere como sacrificio por el pecado. Así es que, fíjate por qué es importante esto, porque aún en el horario, en el cronos, Jesús tenía que cumplir con todos los requerimientos de la Pascua. Y dice la Biblia que toda la congregación debía sacrificarlo. Es importante que entiendas lo siguiente. Los judíos no sacrificaron a Jesucristo, no fueron los romanos. Jesús muere por el pecado de toda la humanidad. Tú y yo fuimos culpables de su muerte. Tú y yo somos los que hicimos que Él tuviera que cargar con la culpa del pecado. Ahora, dice la Biblia también que la sangre debía ser rociada, mejor dicho, que la sangre debía ser, sí, rociada sobre la puerta. Esto lo encuentra en Éxodo 12:7. Y no te olvides que la noche en que Israel sale de Egipto, siendo todavía un pueblo, porque como nación se convierten realmente en nación cuando reciben la ley. Pero quiero que lo veas de esta manera, independientemente que yo use a veces la frase nación, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Cuando ellos salen de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la última noche, la sangre del cordero debía ser colocado en la puerta. Y te decía cuando explicaba esto, que encontramos ese primer cumplimiento entonces en la muerte de Jesucristo. Y ahora, ¿cuáles son las puertas donde debe rociarse esa sangre? La primera puerta donde debe ser rociada esa sangre es nuestra vida, luego nuestra familia. La palabra de Dios es clara que es a menos que nosotros recibamos al Señor, vengamos a Él en arrepentimiento y reconozcamos que solamente a través de su sacrificio que podemos ser salvos. No hay otra manera para caminar en la salvación. Él es el único camino para llegar al Padre. Necesitamos aprender a comer
completamente el Cordero Pascual y no podemos dejar nada para mañana. Esto significa que debemos comer la palabra de Dios y obedecer cabalmente cada uno de sus mandamientos. El comérselo la misma noche significa de la misma manera, porque hay una figura profética que se da después en el Antiguo Testamento, que era el maná. Porque encontramos primero que en la institución de la Pascua el cordero debía comerse todo la misma noche y lo que sobraba había que quemarlo. Ya no servía para el siguiente día, no se podía guardar. Lo mismo ocurría cuando el maná durante el tiempo del desierto empezó a descender. Quiero que me escuches esto. Dice la Biblia que el maná venía. El maná era la provisión del Señor. Encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús, hablando de sí mismo, dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y una de las cosas que ocurría con el maná es que la gente no podía comer, recogía el maná y no podía guardar maná para el siguiente día porque el maná se dañaba y se llenaba de gusanos. Esto es exactamente la figura del Cordero Pascual. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra que Dios te entrega, la palabra que Dios te revela es para una estación. ¿Cuánta gente recibe de parte de Dios una palabra? Y yo quiero que entiendas esto. Nosotros no podemos dejar en primer nivel a Jesucristo para después. La gente siempre dice: yo tengo tiempo para recibir a Cristo como Salvador. Yo después lo puedo hacer, pero hoy es el día de encontrarnos con Dios como el Cordero Pascual para que a través de su sangre seamos justificados y podamos llegar al Padre. Pero la siguiente cosa es que cuando el Señor, ya morando en nuestras vidas, se revela a nosotros en una palabra que es el maná que baja del cielo, es la palabra que nos sustenta. Jesús lo dijo: no solamente de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando esa palabra viene a nuestras vidas, nosotros necesitamos tener primero la conciencia de que Dios no está desperdiciando su palabra. En segundo lugar, necesitamos tener la claridad que debemos comer cada palabra que sale de la boca de Dios para que nuestras vidas sean nutridas con los nutrientes que tiene esa palabra. Y es esa palabra la que nos sustenta en los tiempos de dificultad. Cuando la palabra de Dios viene, cuando nos entrega esas promesas, cuando esa palabra viene en forma de promesas a nuestra vida y somos capaces de comerla completamente y digerirla, es la palabra la que nos va a sostener. Por eso Jesús, allá en el desierto, cuando el diablo viene a tentarle y le dice: no tienes hambre física, su estómago le estaba diciendo que tenía hambre, su mente le decía que tenía hambre, pero Jesús sabía que había una palabra sobre su vida y era que él tenía que caminar ministerialmente por 3 años, convertirse, ser el Cordero perfecto que traería salvación a toda la humanidad. En esa palabra, Jesús le dice al diablo: la palabra que me sustenta, la palabra que me sostiene en medio de la prueba, es la palabra que ha salido de mi Padre. Ese es el pan de vida que viene a nuestras vidas. Y en este tiempo, hermanos, yo sé que ha habido palabra, Dios te ha entregado palabra y hemos visto simplemente estas cosas simplemente como un símbolo. Pero es el momento de que entendamos que el Señor ha estado trayendo sustento a nuestras vidas, que el Señor ha estado cuidando de nosotros a través de las declaraciones que ha soltado desde su trono. Pero somos nosotros los que de manera equivocada, por flojera, porque somos gente tan casual, porque no le damos importancia a muchísimas cosas, hemos puesto de lado las grandes promesas que el Señor nos ha entregado. Y el último principio que quiero ver contigo en este momento es que dice que el cordero se comía con panes sin levadura. Es importante porque en 1 Corintios dice, allí en el capítulo 5, dice que la jactancia no es buena. El Pablo le está hablando, dice: no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son ahora, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y fíjate lo que sigue diciendo, dice que la levadura es malicia y maldad.
Cuando el Señor nos está diciendo, es tiempo de que nosotros comamos el Cordero de la Pascua, es tiempo de que nosotros recibamos a Cristo, que lo traigamos a nuestra vida, que lo hagamos parte de nosotros para que se encarne, pero debemos sacar de nosotros la jactancia, debemos sacar de nosotros la malicia, debemos sacar de nosotros todo aquello que nos aparta. Jesús le dijo a los discípulos, tienen que sacar de ustedes lo leudado, que es la hipocresía de los fariseos. En el nombre del Señor estamos en un tiempo donde Dios está trayendo limpieza a su pueblo. Hermanos, nosotros somos en este tiempo la imagen de Cristo en la tierra. Es Cristo a través de su iglesia caminando en la tierra, pero necesitamos demostrar a Cristo verdaderamente. No es el tiempo de jugar a la iglesia, ni es el tiempo de jugar a ser cristianos. Es un tiempo en el cual nosotros de verdad debemos asumir la vida de Dios como nuestro estilo de vida. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, de la misma manera que yo soy de Cristo, Pablo, un hombre sujeto a pasiones, nos dijo con toda certeza, podemos imitar a Dios. Podemos imitar a Cristo y convertirnos en un modelo para la humanidad. Las naciones de la tierra han entrado en crisis profundas. Estamos mirando reinos completos colapsar. Estamos mirando naciones enteras colapsar. Situaciones económicas, políticas, sociales, a todo nivel. Sin embargo, tenemos una palabra segura y este es nuestro Señor. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Así es que en este día yo te invito a que tú comas del Cordero Pascual y que comas panes sin levadura. Te espero en mi próximo programa. Quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor y declaro que la revelación está llegando a tu vida por el poder de Dios. Dios te bendiga.